Bueno, muy buenas tardes para todos. En principio, muchas gracias por la invitación. A los organizadores de la asociación, muchas gracias a la doctora Janet Burton. Y vamos ahora a intentar compartir pantalla para poder empezar con la charla. Bueno, nos toca en este ratito hablar sobre hepatocarcinoma. Vamos a hacer un pantallazo general sobre los tratamientos sistémicos y a definir alguna, si es posible, alguna estrategia de secuenciación. Vamos a ver si podemos estar compartiendo, creería que sí, muy bien. Ahí vamos a ponerlo en pantalla completa. Bueno, muy bien. Perfecto, entonces vamos a empezar hablando sobre, estos son mis conflictos de interés. Bueno, esto es un poco algún dato importante, relevante que tiene que ver con la mortalidad, algún dato epidemiológico. En el año 2020, el año de la pandemia, el hepatocarcinoma tuvo una incidencia de más de 900.000 casos con cerca de 830.000 muertes, con lo cual habla de un poco de la letalidad de la enfermedad. El cáncer de hígado se ubicó en las primeras tres causas de muerte relacionadas por cáncer en 46 países en el mismo año y probablemente las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud nos muestran que la muerte o la incidencia por hepatocarcinoma va a aumentar en más de un 55% entre el año 2020 y el año 2040 si las cifras actuales no se modifican. Es importante comenzar diciendo que el manejo moderno del hepatocarcinoma debería ser dinámico, multidisciplinario y también intensamente colaborativo. Y ahí vemos, por nombrar algún estudio que muestra cómo la sobrevida global de los pacientes se modifica cuando los pacientes se tratan en el setting de un equipo multidisciplinario versus cuando se tratan de manera individual, con un impacto significativo porque la mediana de sobrevida global puede ser del 71% para los pacientes manejados en contexto de un equipo multidisciplinario versus 49%, y eso no solamente es en los estadios avanzados, sino también sucede en los estadios intermedios, inclusive Albi grado 1 o Albi grado 2. Bueno, ahí vemos cómo en la línea de tiempo, después de mucho tiempo de no tener estudios que hayan demostrado eficacia, vemos con el primer estudio que cambió el estándar de cuidado en el año 2007 fue el SHARP, con sorafenib en primera línea. Después tuvimos unos 10 años de silencio con esta enfermedad y finalmente en segunda línea, en el 2017, el estudio de regorafenib. En el 2018, el estudio de no inferioridad con lenvatinib contra sorafenib como rama comparativa. Y después, en el mismo año, empiezan a aparecer estudios de inmunoterapia con el Keynote 224, con pembrolizumab en segunda línea. En el 2019, con el Celestial, con cabozantinib y con ramucirumab en segunda línea por el REACH. Finalmente, en el 2020, el estudio que iba a cambiar el estándar de cuidado en primera línea, estamos hablando del IMbrave 150 con atezolizumab, bevacizumab, en un ratito nos vamos a referir un poco a eso. Y finalmente, en el 2022, con durvalumab, tremelimumab, el primer estudio con inmuno más inmuno, y ahora en un ratito vamos a hablar también de el checkmate. Bueno, estos avances sin duda han impactado en la sobrevida global. Ahora tenemos medianas de sobrevida global que están superando los 22 meses y partimos de una mediana de sobrevida global realmente pobre para el año 2017, para el año 2015, cuando ahora finalmente con los nuevos estudios, con los anti-CTLA4, anti-PD-L1, acá estamos hablando de inmuno más inmuno, o atezolizumab, bevacizumab, hablando del IMbrave 150, a donde vemos que realmente estamos logrando respuestas muy impresionantes, con lo cual probablemente estamos empezando a redefinir el concepto de curación en esta enfermedad, partiendo el año 2014 con muy poco impacto en sobrevida global, ahora en el año 2024, a donde tenemos estudios que muestran que un 25% de pacientes pueden estar vivos a 4 años, ¿sí? Inclusive estamos logrando downsizing en pacientes que no son operables al principio y pueden hacerse operables en un segundo tiempo. Pero sin duda la falta que tenemos, la carencia que tenemos, tiene que ver con biomarcadores predictivos de respuesta y también con biomarcadores predictivos de pacientes que podrían ser largos sobrevividores. Con lo cual tenemos que empezar a hablar de estudios genómicos que puedan mostrarnos, como en este caso,
distintos perfiles genómicos configurados por distintas mutaciones genéticas, pero lamentablemente todavía la mayoría no son accionables. Y si bien hay en la preclínica y en la clínica biomarcadores que parecen ser bastante prometedores, como en este caso CEMET o FGF19 o, por ejemplo, factor esclerosis tuberosa o la activación de EGFR, como en este estudio, donde vemos que limita la respuesta a drogas como lenvatinib, todavía son estudios muy preliminares y necesitamos sin duda un plan B. Bueno, ahí tenemos en tabla ponemos en contexto estudios que han sido muy importantes como el IMbrave 150, un estudio prospectivo, randomizado, fase 3, donde sorafenib era la rama comparativa. Este estudio tuvo impacto en sobrevida global, impacto también en sobrevida libre de progresión y una tasa de respuesta que fue de el 30%. Estos son datos de Cheng de la revista Hepatology en el año 2022. Y finalmente el Orient 32, un estudio chino en pacientes con infección a virus B, también con sintilimab, bevacizumab. Ahí podemos ver también impacto en sobrevida global y en sobrevida libre de progresión. El esquema está aprobado en Asia, no está aprobado en Occidente y la tasa de respuesta fue del 21%. Para el IMbrave 150 era necesario que todos los pacientes hicieran endoscopías y las varices esofágicas tenían que estar bien controladas previo al ingreso del estudio, porque vemos que hay un porcentaje de eventos adversos grado 3 y grado 4 relacionados con sangrado en el orden del 4 al 6%. Cuando vemos en este análisis exploratorio por Ducrot los pacientes que tenían respuesta parcial o completa versus aquellos pacientes que tenían enfermedad estable o aquellos pacientes que tenían progresión de la enfermedad, vemos que hay una gran diferencia en cuanto a sobrevida global y los pacientes que logran la sobrevida global que yo les mostraba hace un ratito atrás son aquellos pacientes que tienen control satisfactorio de enfermedad basado en respuesta o respuesta parcial o respuesta completa. Los pacientes que tienen solamente estabilización de enfermedad o para los pacientes con estabilización de enfermedad, la mediana de sobrevida global es más baja, solamente 13 meses, con lo cual en este estudio probablemente la respuesta sea un predictor independiente de sobrevida global. Inclusive vemos que los pacientes que tienen estabilización de enfermedad, aún con lesiones creciendo, que no califican para progresión de enfermedad por RECIST, versus aquellos pacientes que tienen downsizing, aunque no logra respuesta parcial por RECIST, vemos que también estos pacientes se separan en las curvas, con lo cual los eventos de pseudo progresión o eventos de progresión que no califiquen para progresión de manera estricta, esos pacientes también van a tener peor supervivencia. El CARES 310 es un estudio con camrelizumab y ribociclib. Este estudio también mostró impacto estadísticamente significativo en sobrevida libre de progresión y en sobrevida global. La rama comparativa era sorafenib. Creo que en el futuro deberíamos diseñar estudios donde sorafenib ya no sea la rama comparativa. Sin embargo, con una gran preocupación y que tenía que ver con el desarrollo de eventos adversos grado 3 y grado 4, que en este estudio fue de más del 45%. Bueno, probablemente para intentar mejorar los resultados, ahí tenemos en contexto todos los estudios más recientes en cuanto a sobrevida libre de progresión, y es cierto que seguramente los pacientes no respondedores tengamos que tener alguna estrategia para estos pacientes y tal vez lograr definir cuáles son los pacientes que no van a responder de manera temprana, esto pueda tener algún impacto en sobrevida global. Hay algunos marcadores tumorales que tendríamos que estudiar, tal vez, o nuevos marcadores moleculares, o utilizar estudios funcionales con PET, o tal vez hacer alguna combinación con inteligencia artificial y de esta manera intentar aumentar la tasa de curación, rápidamente poder hacer el switching a otro esquema de tratamiento y de esta manera evitar toxicidad y también evitar aumentar los costos de los tratamientos. Bueno, existe un racional para la combinación de inhibidores de CTLA4 y inhibidores de PD-1. Sabemos que los inhibidores de CTLA4, como de ipilimumab o tremelimumab, van a actuar en la fase primaria de la respuesta inmunológica a nivel de la periferia del tumor, estimulando las células dendríticas, generando la activación de los linfocitos T y con esto generando la liberación de citoquinas, haciendo lisis y migrando al tumor. Y finalmente los inhibidores de PD-1
o PD-L1 como Nivo, Pembro, Atezo, Durvalumab o Tislelizumab van a actuar en la fase efectora de la respuesta inmunológica a nivel del microambiente tumoral. Y este fue un poco el racional de dos estudios que ahora vamos a ver. Uno, el Checkmate 040 con nivolumab y pilimumab contra sorafenib. Este fue un estudio fase 2. El Checkmate 9DW, que los resultados se presentaron en ASCO este año con nivolumab más ipilimumab seguido por nivolumab versus lenvatinib o sorafenib. Esto quedaba a criterio del investigador. Y finalmente el Himalaya con durvalumab, tremelimumab versus durvalumab en monoterapia y la rama comparativa de nuevo que era sorafenib. Este entonces fue el diseño del Himalaya. Ingresaban en este estudio pacientes BCLC B y BCLC C, Child A, vírgenes de tratamiento, 1.200 pacientes. El endpoint primario del estudio que era sobrevida global de durvalumab, tremelimumab versus sorafenib. Bueno, ahí vemos un poco el diseño del estudio. El estudio finalmente, si mostraba eficacia en su endpoint primario, pasaba a evaluarse el otro endpoint, que era no inferioridad de durvalumab versus sorafenib en términos de sobrevida global. Ahí vemos algunas de las características basales de los pacientes. Todas las etiologías estaban bien representadas en este estudio. Había una minoría de pacientes en estadios intermedios, un 20 y un 17% en la rama placebo. La etiología no viral era la que estaba mejor representada, 41% de pacientes con etiología no viral, con un 26% de pacientes con invasión macrovascular y un 36% de pacientes con una alfa-fetoproteína mayor a 400. Bueno, ahí vemos la curva para el endpoint primario de este estudio que era sobrevida global, con una diferencia estadísticamente significativa a favor de durvalumab y tremelimumab, un cociente de riesgo a partir del noveno mes de 0,70 y probablemente lo más importante sea este final de la curva, a donde vemos que a 3 años había un 30% de pacientes vivos en la rama de durvalumab, tremelimumab versus un 20% en la rama de placebo. El otro endpoint secundario de no inferioridad de durvalumab versus sorafenib también se cumplió. Vemos 16,6 meses en la mediana de sobrevida global en durvalumab contra 13,8 en la rama de sorafenib y un cociente de riesgo de 0,77 a partir del noveno mes, con de nuevo una curva final, ¿sí? O la cola de la curva, que mostraba que a 3 años había un 24% de pacientes vivos en la rama de durvalumab contra 20% en la rama de placebo. En el forest plot para sobrevida global vemos que todos los subgrupos se beneficiaron por igual y a favor de durvalumab, tremelimumab, a excepción con un análisis inicial que mostraba que los pacientes con etiología a virus C no se habían beneficiado o parecían beneficiarse más de sorafenib. Después en un análisis secundario esto demostró que no era así, eran muy poquitos pacientes los pacientes con etiología a virus C. Y finalmente se mostraron los datos actualizados a donde podemos ver que, ahora vamos a ver que el beneficio se mantiene con mayor follow-up. Este es un estudio que mostró superioridad en sobrevida global, pero sin superioridad en sobrevida libre de progresión. La sobrevida libre de progresión fue igual en las dos ramas. Y esto tiene algunas explicaciones, alguna explicación que tiene que ver con el diseño del estudio. Este era un estudio abierto, un diseño abierto, con lo cual quedaba a criterio del investigador si suspender ante algún evento de progresión dudosa u oligoprogresión o continuar directamente o continuar con el tratamiento. Y también hay alguna teoría biológica que tiene que ver con el tiempo de priming de los linfocitos T, que puede tomar más, con lo cual a veces vemos que no hay impacto en sobrevida libre de progresión, pero sin embargo sí hay impacto en sobrevida global. Con lo cual, con estos resultados, la FDA termina aprobando el esquema de tratamiento en octubre del 2022. Bueno, algunos datos en torno a respuesta. Vemos que la tasa de respuesta parcial fue el 17% en la rama combinada, 15% en la rama de durvalumab, 5% en la rama de sorafenib, con una tasa de control de enfermedad del 60%.
El otro punto importante para tener en cuenta es la mediana duración de respuesta, que fue estadísticamente significativa a favor de durvalumab tremelimumab, 22 meses en la rama de durvalumab tremelimumab, 16 meses en la rama de durvalumab y 18 en la rama de sorafenib, con el update a 4 años de follow-up para sobrevida global, que sigue mostrando un beneficio estadísticamente significativo, donde podemos ver que a 48 meses hay un 25% de pacientes vivos en la rama de durvalumab tremelimumab contra 15% en la rama de placebo. Cuando evaluamos la tasa de control de enfermedad y su relación con sobrevida global, ahí vemos que los pacientes respondedores tienen una mejoría claramente significativa en la rama de durvalumab tremelimumab, con una mediana de sobrevida global de 30 meses. Ahí vemos que a 36 meses los pacientes que logran control de enfermedad son el 44% de pacientes vivos a 3 años contra 27% en la rama de sorafenib. Los pacientes que no responden van a tener muy mala evolución, lo mismo que les comentaba hace un ratito en estudios como el CARES o inclusive en el IMbrave 150. Bueno, la investigación en cuanto a biomarcadores está en un continuo desarrollo. En este estudio hubo una expansión aguda de linfocitos TCD8 que estaba asociada a respuesta tumoral objetiva. Esto en tal caso es simplemente generador de hipótesis. Pero ¿cuáles son los endpoints más importantes en la clínica? Uno podría decir que tiene que ver con sobrevida global, con tasa de respuesta, con sobrevida libre de progresión, con control de enfermedad. Y probablemente todos esos endpoints sean importantes cuando evaluamos o ponemos en contexto. Esta es una comparación metodológicamente incorrecta, diría yo, pero ahí vemos cómo la mediana de sobrevida global es algo más alta en el IMbrave 150, 19 meses contra 16 meses con durvalumab, tremelimumab. Lo mismo con la sobrevida libre de progresión, es mejor en el IMbrave 150. Las tasas de respuesta también son mayores con el IMbrave, pero sin embargo la mediana de duración de respuesta es mayor en el Himalaya, 22 meses contra 18 meses en el IMbrave 150. Ahí vemos también en cuanto a tasa de respuesta en los distintos estudios en el IMbrave 150 con durvalumab tremelimumab, con el CARES, con camrelizumab y rivoceranib, y también con nivolumab y pilimumab, la tasa de respuesta más alta parecería ser con nivolumab y pilimumab, que llegó a ser de el 38%. Con respecto a la mediana de sobrevida global, la mediana de sobrevida global parece ser bastante similar en el CARES con camrelizumab, rivoceranib y con nivolumab y pilimumab. Después tenemos la mediana de sobrevida global en el IMbrave y también en el estudio de durvalumab, tremelimumab. Con respecto a la decisión de inhibidores de tirosina quinasa versus inmunoterapia en primera línea, ahí ha habido durante un tiempo importante una discusión en cuanto al rol que tiene la inmunoterapia en aquellos pacientes con etiología no viral. Lo cierto es que la etiología no debería utilizarse para seleccionar la terapia. Ahí vemos algunos factores, algún análisis multivariado asociando el child, la edad, el sexo, pero también la región geográfica, los niveles de alfa-fetoproteína, inclusive la etiología viral, y vemos que no hay relación entre la etiología viral y la respuesta a inmunoterapia, ni en tasa de respuesta, ni en sobrevida libre de progresión, ni en sobrevida global. Ni NASH ni MASH tampoco representan un biomarcador en relación a inmunoterapia. Vemos que los pacientes con etiología virus B a virus C o la etiología no viral se benefician de manera estadísticamente significativa en el Himalaya. Inclusive PDL1 no es un factor predictivo de respuesta en ninguno de los estudios más recientes con inmunoterapia. Y finalmente en este metaanálisis de Tim Meyer vemos cómo la etiología no viral se beneficia en todos estos estudios con inmunoterapia. Son todos los estudios más recientes con inmunoterapia, con lo cual yo creo que es el final de la discusión. Bueno, para ir un poco
concluyendo algunos algoritmos en cuanto a primera línea. Ahí vemos pacientes que tengan contraindicación para inmunoterapia, pueden hacer lenvatinib o sorafenib en primera línea. Si los pacientes no tienen contraindicación, pero no son candidatos ideales para la terapia de combinación, podrían realizar o durvalumab o tislelizumab. Si los pacientes no tienen contraindicación para inmunoterapia ni para terapia combinada, pero tienen contraindicación para antiangiogénicos, entonces durvalumab, tremelimumab son una buena alternativa. Agregaría acá nivolumab y ipilimumab. Si los pacientes no tienen contraindicación para antiangiogénicos, entonces atezolizumab, bevacizumab es una buena primera línea, sobre todo en pacientes que requieran respuesta. En cuanto a opciones de segunda línea en pacientes que hicieron una primera línea con atezolizumab, bevacizumab o con durvatreme, entonces, o con un agente único como durvalumab, los inhibidores de tirosina quinasa podría ser alguna alternativa. Si los pacientes realizaron en primera línea sorafenib o lenvatinib, podrían hacer cabozantinib o regorafenib, esto es por el Celestial River Resource, o una droga antiangiogénica como ramucirumab si la alfa-fetoproteína es mayor a 400, esto tiene que ver con el REACH2, o inmunoterapia combinada, esto es por el CheckMate 040, o bien pembrolizumab en segunda línea, esto tiene que ver con el Keynote 224. Algunos estudios, como por ejemplo el IMBRAVE 251, que investiga segunda línea con atezolizumab, esto es más un inhibidor de tirosina quinasa. Estos son pacientes progresando a tezo-beva. Los pacientes se randomizan a atezo-lemba o atezo-sorafenib versus lenvatinib o sorafenib, o en pacientes progresando a tezolizumab, bevacizumab, lenvatinib más pembrolizumab. Para concluir, manejo multidisciplinario es mandatorio en hepatocarcinoma. Continúan los avances en cuanto a la inmunoterapia. Sin duda, la inmunoterapia ha sido el andamio de la terapia en hepatocarcinoma. La terapia secuencial está evolucionando muy rápido y conocer las opciones de tratamiento es mandatorio. Integrar la terapia sistémica en estadios más tempranos está evolucionando muy rápido. Necesitamos sin duda más biomarcadores para predecir respuesta. Esta es una necesidad todavía no satisfecha en hepatocarcinoma. Bueno, con esto terminamos y bueno, quedan mis datos para cualquier pregunta que surja. Muchas gracias.